Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas. Hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida. Este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberado. El Destape, líder en streaming político nacional durante el mes electoral. 21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas al Pase. Arranquemos primero con las noticias más importantes además, porque hoy en día vos podés meterte en 10 medios distintos y no te enterás, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos ya reconoció que el cártel de los soles no existe. Así como estás escuchando. Pasaron, ¿qué? 72 horas desde que bombardearon Caracas, desde que secuestraron a Maduro, y ahora te dicen que el cártel de los soles no existe. Si tenemos ahí la placa 7 con el título del New York Times de esta mañana, el Departamento de Justicia, que vendría a ser el jefe de los fiscales allá en Estados Unidos, deja caer la acusación de que el cartel de los soles de Venezuela es siquiera un grupo real. Un grupo real. Esto es algo que todos los que conocemos un poco el tema ya lo habíamos advertido. Vos podés haber visto todo el año La Nación Más, TN, A24, no te ibas a enterar. Pero acá en el Destape contamos que desde los 90 que el cártel de los soles es una figura que utiliza la CIA para meterse en la política venezolana, pero que no existe, nunca fue una organización real. Y ahora lo reconoce el propio gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia, que insisto, es el que lleva la denuncia adelante, lanzó una nueva acusación escrita, reescrita, que básicamente acusa a Maduro de participar de una conspiración para el tráfico de drogas, pero abandona la idea de que el cártel de los soles fuera realmente una organización. Y en su lugar usan palabras como un sistema de patronazgo o una cultura de corrupción que utilizaba el dinero de las drogas para alimentarse. Alguien debería avisarle al canciller Kirno, que mandó al embajador argentino ante la ONU, Tropopi se llama, una cosa por el estilo, a hablar sobre el cártel de los soles, o a la propia Patricia Bullrich, que impulsó en su momento incorporar el cártel de los soles al registro público de entidades terroristas. No es que el cártel de los soles no sea una entidad terrorista, es que no existe, se la inventaron, la utilizaron de excusa para bombardear Caracas y secuestrar a Maduro, y ahora, menos de una semana más tarde, ya te dicen, no era tan así. No fue entonces para restaurar la democracia, no fue por los derechos humanos, no era por el narcotráfico. ¿De qué se trata? Se trata lisa y llanamente de dominación política. Y el gobierno de Donald Trump es explícito en eso. Este posteo que pueden ver ahora quienes nos siguen en pantalla, lo hizo ayer la cuenta oficial del Departamento de Estado. El Departamento de Estado es el equivalente de la Cancillería en el gobierno de Estados Unidos, con una diferencia. Para Estados Unidos la política exterior es más importante que la política interior, porque son un imperio, y por lo tanto la Cancillería es mucho más importante que el Departamento de Interior, que es apenas un ministerio menor. Bueno, el ministerio más importante del gobierno de Estados Unidos, el que se encarga de las relaciones exteriores, saca este posteo con una foto de Donald Trump que dice: este es nuestro hemisferio.
y el presidente Trump no va a permitir que nuestra seguridad se vea amenazada. Un rato más tarde, el mismo día, ayer, el ministro de Guerra, ex ministro de Defensa, le cambiaron el nombre, le pusieron ministro de Guerra, Pete Hegseth, un tipo además con antecedentes de supremacismo blanco y demás, publica esta caricatura que lo que hace es replicar una caricatura que tiene más de un siglo, por eso el estilo, es como cuando acá se hacía caras y caretas y demás, el equivalente norteamericano de esa época. En la original estaba obviamente el presidente Monroe, porque hablaba de la doctrina Monroe. Acá es Donald Trump quien está parado sobre todo el continente americano con un bate en la mano que dice doctrina Monroe, y para quienes le prestan un poco de atención, verán que su pie izquierdo está delicadamente posado sobre la extensión del territorio argentino. Las amenazas de los últimos días a México, a Colombia, a Groenlandia incluso, buscan ejercer esa subordinación a un costo más bajo que el de Venezuela. Obviamente, antes de bombardear Caracas y meterse a secuestrar a Maduro, Estados Unidos había intentado otras formas de generar lo que está generando ahora. Había intentado quebrar al madurismo, quebrar al ejército, generar un golpe interno, probó con Guaidó, bueno, mil maneras. No le salió, entonces llegó al extremo del bombardeo, de la intervención militar. Bueno, obviamente que Estados Unidos no está pensando en bombardear efectivamente México, Colombia, Groenlandia. Simplemente le alcanza con que la amenaza de ese ataque sea creíble y que sus interlocutores ajusten sus expectativas a partir de eso, a partir del miedo que te bombardee. Y el ataque a Venezuela obviamente le da verosimilitud a esas amenazas. El ejemplo perfecto acá son los tweets de dirigentes que desde una supuesta oposición a este gobierno, que está perfectamente alineado, dicen: tenemos que alinearnos con Estados Unidos porque su política para la región es esta y si nos movemos un segundo nos van a bombardear a nosotros. Así que nos conviene alinearnos y cerrar la boca. Se escuchó mucho estos días, ¿no es cierto? Y la verdad es que es un argumento que hasta en términos pragmáticos puede ser atendible. De hecho es el argumento del gobierno, más allá de lo ideológico. Pero no es un argumento que se pueda hacer en nombre del peronismo, ni de ningún tipo de nacionalismo, ni de los intereses de la Argentina, porque es lisa y llanamente el argumento que se escribe en Washington. Es así. Ese es un dato objetivo. Y de hecho, si se ponen a pensar cuál es la idea de fondo de ese argumento, es no hay alternativa. ¿Les suena? ¿Les suena de algún lado? Hay que alinearse con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay alternativa, si no nos bombardean. Bastante flojo para gente que habla de soberanía y demás. Les había prometido una historia. ¿Ven este mapa? Este es un mapa de 1940. Para los que no están mirando, es un mapa que muestra básicamente el hemisferio noroccidental y donde está marcado en rojo la extensión territorial del Tecnato de América, que va desde Colombia, Venezuela y las Guyanas hasta Groenlandia. Exactamente aquello de lo que habla hoy en día Trump cuando está hablando de intervenir directamente con sus fuerzas armadas. Entonces es un mapa que no es actual, que tiene un siglo de antigüedad, pero que es muy actual, porque coincide exactamente con la retórica de este gobierno de Estados Unidos, y esa coincidencia no es casual. Les voy a contar brevemente la historia de Technocracy Inc., o Tecnocracia Sociedad Anónima, que arranca en Norteamérica, 1933. Todavía no había arrancado el New Deal y la recuperación, plena depresión, crisis económica, crisis social, crisis política, muchos debates también en la sociedad sobre el agotamiento del modelo que había hasta ese momento y de cuál debía ser el modelo que lo reemplace. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia o no.
Y ahí es que se funda en Nueva York el movimiento tecnocrático. Estamos viendo ahí un cartelito, la ciencia puede distribuir la abundancia, etcétera, etcétera. Básicamente se definían como un antipartido político. De hecho, tenían prohibido los afiliados a partidos políticos y los dirigentes políticos formar parte de este movimiento, que tenía nombre de empresa, funcionaba como una empresa, pero pretendía tener influencia sobre asuntos públicos. Básicamente, promovían una reestructuración radical de los principios sociales, económicos y políticos que regían en la vida de Estados Unidos y de Canadá, reemplazando la democracia, el voto popular y los partidos políticos por un tecnato. Un tecnato sería un gobierno de especialistas dirigido por un dictador con el título de CEO. Volvamos a ver el mapa, porque ¿cuál es el motivo del cual el tecnato iba más allá de las fronteras de Estados Unidos y Canadá? Bueno, básicamente, para que ese proyecto político tuviera autonomía estratégica en un mundo además que se estaba dirigiendo, venía de una guerra mundial y se estaba dirigiendo a otra, planeaban que tenía que ser autosustentable en términos de recursos y fácilmente defendible en caso de una guerra. Para eso, para lograr una autonomía estratégica. Entonces, el tecnato de América debía abarcar toda la masa que va desde Colombia y Venezuela hasta Groenlandia para protegerse y ser autosuficientes. Qué coincidencia, ¿no? Y acá es donde se pone interesante. El presidente de Tecnocracia Sociedad Anónima en Canadá, del capítulo canadiense, que era uno de los dos más importantes o de los dos que existían, entre 1935 y 1940 era un aviador y quiropráctico llamado Joshua Haldeman. Era un tipo con ideas muy concretas sobre el declive de los valores, que él decía que era por culpa de la democracia, y que se corroboraba en cosas como las películas, la Coca-Cola, las harinas refinadas y la inmigración de judíos. Un paréntesis dentro del paréntesis. Estos tecnócratas usaban trajes grises, practicaban formaciones militares y saludos bastante marciales, y usaban como insignia en el pecho un símbolo esotérico de origen oriental parecido a una rueda o al equilibrio. La esvástica ya estaba tomada, entonces decidieron elegir el Xinjiang, pero se nota más o menos por dónde viene la mano, ¿no? Cuando empieza la Segunda Guerra, el gobierno de Estados Unidos y el de Canadá ilegalizan a Technocracy Inc., porque obviamente lo consideraban contrario a los esfuerzos bélicos, jugaban para los nazis, y en octubre de 1940 este tipo, Joshua Haldeman, tuvo que comparecer ante un tribunal justamente por dos cargos contra la ley de defensa canadiense, y a partir de ahí empieza a planear un exilio, que concreta años más tarde cuando decide continuar su vida en Sudáfrica, un país que por ese entonces se publicitaba para atraer inmigración blanca como un paraíso solo para blancos, y vaya si lo era. Allí este hombre Haldeman conoce a quien sería su segunda esposa, Winifred Fletcher, y juntos tuvieron en 1958 a su hija May, que heredó de su padre la admiración por Hitler, la reivindicación del Tercer Reich y la negación del Holocausto. En 1970, May Haldeman, que por entonces se dedicaba al modelaje, una chica bonita, contrajo matrimonio con un exitoso ingeniero y empresario sudafricano que había hecho fortuna en el negocio minero, Errol Graham Musk. Un año más tarde, 1971, nacía su primogénito y heredero, Elon Musk. Thank you. Sí, ese mismo Elon Musk, exactamente, el del saludito nazi. Hay un detalle que no se cuenta muy seguido para ir volviendo a la actualidad. Hace 5 años, en 2021, Elon Musk firmó una petición, un formulario ante la CNB de allá, la SEC, para pedir que el título con el cual se lo adoptó, digamos, en Tesla, en su compañía madre, en la madre de todas sus compañías, cambiara, reteniendo las funciones de CEO, a otro título, a cambiarse el nombre. Eso es algo que se puede hacer normalmente por ley en Estados Unidos. ¿Cuál es el nombre que se dio a sí mismo y el cargo que actualmente detenta Elon Musk en Tesla? Tecno-King. Tecno-Rey. El rey de un tecnato, ¿no? Como pensaba su abuelo. Es todo bastante claro. La pregunta es, estos planes, ¿son los planes de Trump
o son los planes de alguien más? ¿Son los planes de Trump o son los planes de Elon Musk y del resto de la lumpen oligarquía de Silicon Valley? Porque tanto Estados Unidos como Silicon Valley se necesitan a sí mismos y necesitan una enorme cantidad de recursos para no perder la carrera tecnológica contra China. Y esa carrera no solo pasa por la velocidad del desarrollo científico, es decir, por quién va logrando avances antes que el otro, sino, diría, sobre todo, porque hoy el avance científico la verdad es que está corriendo una velocidad muy importante, por los cuellos de botella que encuentra cada uno de los jugadores en el camino. Y en los últimos años, China mejoró mucho su posición relativa gracias a dos cuestiones que supo resolver los cuellos de botella que le planteó Estados Unidos, básicamente cuando le limitó la importación de microprocesadores superpoderosos, avanzados, y China lo que hizo fue entonces hacer ingeniería inversa, patentar su propio modelo y empezar a fabricarlos. Y a su vez Estados Unidos no pudo resolver hasta ahora los que le plantó China, por ejemplo, tierras raras, por ejemplo, plata. Pero hay un gran cuello de botella para la IA, y es la energía. Esta placa la mostré ayer o antes de ayer, pero me parece que vale la pena repetirla. Lo que muestra es una línea que va creciendo lentamente, de forma lineal, y que muestra la capacidad de producción de energía actual, la oferta de energía actual. Y la otra, que es una línea exponencial que va creciendo y que para 2030 multiplica por 10 un valor que estaba empatado en 2022, es justamente la demanda energética de la IA. Y miren, en general se habla de las reservas de Venezuela, que son las más grandes del mundo, y eso es cierto, pero miren este gráfico. En este gráfico se ven dos columnas. En la izquierda se ve las naciones que forman parte de la doctrina Monroe, todas las naciones del continente americano, incluyendo a Brasil, que tiene elecciones este año. Va a ser una carnicería eso. Las reservas de petróleo de todas las naciones de la doctrina Monroe y enfrente las del resto del mundo. Lo multiplican por más de 3 puntos. Es el triple o casi el cuádruple, ¿sí? Casi 1.500 contra menos de 500. Ahora les muestro el siguiente gráfico, que cambia un poco la perspectiva de las cosas. Esta es la producción actual de petróleo, el flujo actual de petróleo. Y ahí, si uno junta todas las naciones de la doctrina Monroe, es decir, todo el continente americano, tiene el 40% del flujo mundial de petróleo. En una región, además, que queda relativamente blindada. Porque, digamos, si hubiera conflictos que imposibilitaran que Rusia o Medio Oriente siguieran produciendo la cantidad de petróleo que producen hoy en día, bueno, yo empezaría a poner baterías antiaéreas en vaca muerta, pero digamos que están un poco más lejos del teatro de operaciones. Vamos a escuchar ahora, para ir terminando, una declaración de Eric Schmidt, ex CEO de Google, otra de estas empresas que son los accionistas de la aventura bélica de Trump, que fue a declarar al Congreso de los Estados Unidos. Esto fue a mediados del 24, si no me equivoco. Pero puede haber sido el año pasado. Y en un momento le preguntan, bueno, ¿y qué necesitan ustedes? ¿Qué necesitan las corporaciones de Silicon Valley de nosotros, de los legisladores, del gobierno de los Estados Unidos y de su poder legislativo? Y esto es lo que contestaba Eric Schmidt. In terms of the way the En algorithms cuanto al work, funcionamiento de los algoritmos, van a necesitar mucha capacidad de cómputo, mucha más de la que hemos tenido jamás, mucha energía, y ya voy a hablar de eso. ¿Qué necesita la industria? Necesitamos inmigración altamente calificada, necesitamos una regulación flexible sobre ciberamenazas y riesgos biológicos, pero lo más importante es que necesitamos energía. Y las cifras son profundas. Lo que necesitamos de ustedes, si me permiten decirlo directamente, es energía en todas sus formas. Renovable, no renovable, lo que sea. Debe estar disponible y debe ser rápido. Otros y yo estamos invirtiendo en cosas como la fusión nuclear, que es increíble, pero no va a llegar lo suficientemente pronto para la necesidad actual. ¿Se entiende? ¿Se va formando la figura cuando vas uniendo los puntos? Pareciera, y mañana voy a hablar un poco más de esto, que quienes llevan las riendas en Estados Unidos, las del Poder Ejecutivo y las del otro poder,
creen que la única forma de competir con China es con un tecnato, un nuevo tecnato de América, que llegue desde el Ártico hasta la Antártida, arrasando obviamente con la soberanía de todo lo que hay en el medio, de los pueblos de 2 continentes. Y decirle doctrina a Monroe es también una forma de no hablar de que Trump es el CEO y que todo este trabajo lo está haciendo para los accionistas. Por eso la caricatura que compartió ayer Jeff Hexet creo que podría mejorarse un poco más si le agregamos un elemento, que es Elon Musk a cocochito de Donald Trump mientras aplica su doctrina. ¿Cuáles son los planes de los accionistas? Para Venezuela, para la Argentina, para 2 continentes. Bueno, mañana les voy a contar un poco más al respecto. Es una historia de buitres, de utopías anarcocapitalistas y de planes bastante oscuros para toda la humanidad. Pero si arranco ahora con eso, no termino más, así que voy a jugar un poco a Sherezade este verano. Voy a ir comentando la actualidad, pero ir metiendo algunas cuestiones periféricas, pero que me parece que sirven para entender efectivamente lo que está pasando, no solamente en Venezuela, sino, insisto, también acá en la Argentina. ¿Qué tal? Buen día, compañeros. ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo le va, Nico?